Durante casi 40 años, la familia Rivera Pantoja ha sido sinónimo de respeto, admiración y tradición en España. Una saga que giraba en torno a la emblemática figura de Francisco Rivera Pérez, conocido en el mundo taurino como Paquirri. Se le consideraba no solo un torero valiente y un ícono de una época, sino también un padre ejemplar que representaba un legado familiar sólido y una España que parecía inmutable. Sin embargo, esa imagen, por años intocable, comenzó a desmoronarse cuando Kiko Rivera, el hijo menor de Paquirri, dio con un secreto olvidado que cambiaría para siempre la percepción de esta dinastía. Fue un hallazgo casual, casi fortuito. Un sobre cerrado y guardado bajo llave en un mueble antiguo, que parecía no haber sido abierto desde 1984. Al abrirlo, lo que Kiko encontró no solo cuestionó todo lo que la familia y el público creían saber, sino que desató una tormenta interna que nadie había previsto. Dentro de aquel sobre se hallaba un documento inesperado, un testamento alternativo, no oficial, con un contenido que contradecía la versión legalmente reconocida hasta entonces. Este documento mostraba una distribución de bienes muy distinta, una que reflejaba la verdadera intención de Paquirri de repartir su herencia de manera equitativa entre sus 3 hijos, Francisco, Cayetano y Kiko. Esta revelación no solo significaba un cambio en la herencia material, sino que abría una herida profunda y largamente oculta en el corazón de la familia. La figura de Isabel Pantoja, hasta ese momento vista como la viuda doliente y madre sacrificada, comenzó a ser cuestionada seriamente. Se insinuaba que ella podría haber manipulado o incluso ocultado la voluntad real de su esposo, manteniendo en secreto documentos y decisiones que afectaban directamente el destino de sus hijos. Cuando Fran Rivera, el primogénito, tuvo conocimiento del hallazgo, no dudó en confrontar a su hermano menor. Pero lo hizo sin diplomacia ni calma. Sus palabras, cargadas de rabia contenida y dignidad herida, expresaban el profundo resentimiento que sentía por haber sido excluido durante tantos años. Fran exigió respuestas, y lo que obtuvo fue un conjunto de documentos que confirmaban sus peores sospechas. «Nos mintieron, Kiko, durante años nos apartaron como si no fuésemos sus hijos», afirmó con amargura, mientras revisaba las pruebas que desmontaban la versión oficial de la herencia familiar. Kiko, visiblemente afectado, confesó que él mismo acababa de descubrir toda la verdad y que nada de lo que habían vivido hasta ese momento tenía sentido. La revelación debería haberlos unido en busca de justicia, pero en cambio, encendió una disputa aún más profunda entre ellos. Fran reprochó a Kiko su silencio prolongado y su aparente lealtad a Isabel Pantoja, mientras que Kiko confesaba sentirse emocionalmente manipulado por su madre, quien le había hecho creer durante años que él era el único heredero legítimo. La batalla que emergió no solo era por dinero o propiedades, sino por una traición emocional que había fracturado para siempre los lazos familiares. El peso de lo descubierto era mucho más que material. Era un vacío de décadas lleno de mentiras, manipulaciones y secretos guardados bajo llave. Isabel Pantoja, que había construido su imagen pública como una madre devota y viuda eterna, se encontró en el centro de la polémica, acusada de haber silenciado la verdadera voluntad de su marido y de haber alterado la distribución de su legado para favorecer sus propios intereses. La noticia de este escándalo comenzó a filtrarse rápidamente a los medios de comunicación, colocando nuevamente a la familia Rivera Pantoja bajo la lupa pública, pero esta vez no por la fama ni la música, sino por una historia mucho más oscura y dolorosa. Las preguntas dejaron de ser si existía un testamento oculto para convertirse en quienes conocían esa verdad y por qué se mantuvo oculta durante tanto tiempo. Kiko, decidido a no guardar silencio, llevó la disputa al ámbito público, apareciendo en televisión y redes sociales para exponer lo que había descubierto y acusar directamente a Isabel de manipular la herencia y apropiarse indebidamente de los bienes de su padre. Sus palabras fueron duras y resonaron con fuerza. «Me he sentido engañado por mi madre y no puedo perdonarlo». Este contundente testimonio fracturó la imagen de Isabel y abrió una brecha irreparable entre madre e hijo. Pero el testamento no fue el único descubrimiento. Kiko también encontró numerosos documentos complementarios, listas de objetos personales, fotografías de propiedades que nunca había visto, anotaciones manuscritas y menciones a conversaciones privadas entre los miembros de la familia. Cada uno de estos papeles añadía nuevas capas de misterio y complejidad a una historia que, hasta ese momento, se había presentado como cerrada y sin fisuras. Entre ellos, destacó especialmente una carta escrita a mano por Paquirri, donde expresaba con gran preocupación su deseo de que sus hijos heredaran no solo sus bienes materiales, sino también el amor y apoyo mutuo. En ese texto íntimo, el torero manifestaba su miedo a que, tras su muerte, su voluntad pudiera ser manipulada, reflejando su vulnerabilidad y la angustia de perder el control sobre su legado. Desde hacía ya varios años,
Tanto Francisco como Cayetano Rivera comenzaron a notar ciertas irregularidades y situaciones que despertaban en ellos una inquietud creciente respecto a la herencia de su padre, Paquirri. No se trataba simplemente de sospechas pasajeras, sino de una sensación arraigada de que algo no encajaba, de que la distribución y gestión de los bienes y recuerdos personales que habían pertenecido a su progenitor no estaba siendo transparente ni justa. Ambos hermanos, conscientes del peso simbólico y emocional que representaban esos objetos, algunos de los cuales eran reliquias familiares con un valor sentimental incalculable, intentaron en repetidas ocasiones solicitar acceso para recuperarlos o al menos para poder custodiar con mayor cercanía esos tesoros que para ellos constituían parte fundamental de su identidad y legado familiar. Sin embargo, estas peticiones nunca fueron atendidas con la claridad ni la sinceridad que esperaban. Isabel Pantoja, viuda y figura central en la administración del patrimonio, siempre se mostró firme en negarles ese acceso. Su argumento, aunque aparentemente conciliador, era al mismo tiempo evasivo y frustrante. Aseguraba que todo aquello pertenecía a la familia en su conjunto, sin especificar o reconocer los derechos individuales que correspondían a cada uno de sus hijos. Esta ambigüedad alimentó aún más la desconfianza y generó un clima de sospecha que, poco a poco, fue extendiéndose como una sombra pesada sobre las relaciones familiares. Los hermanos Rivera sentían que estaban siendo marginados de un legado que, por derecho y por afecto, les pertenecía tanto como a cualquiera. La situación permaneció en ese estado de tensión latente hasta que, con la aparición inesperada del testamento alternativo y otros documentos complementarios, las dudas que Francisco y Cayetano habían albergado durante tanto tiempo se vieron finalmente confirmadas. No era solo una sospecha vaga. Había evidencias concretas que apuntaban a que la verdadera voluntad de Paquirri había sido manipulada, o al menos, no respetada en su totalidad. Estos documentos revelaban detalles que contradecían la versión oficial y ponían en entredicho la gestión y custodia del patrimonio familiar, sugiriendo la existencia de una posible conspiración personal que favorecía intereses particulares en detrimento del conjunto. Esta revelación no hizo sino agravar el conflicto que ya existía, profundizando las heridas y tensiones dentro de la familia. El descubrimiento del testamento alternativo fue, sin duda, un punto de inflexión que detonó una crisis profunda y dolorosa. La sombra de la deslealtad se posó sobre Isabel Pantoja, y la atmósfera familiar se volvió irrespirable. La tensión acumulada alcanzó tales niveles que Kiko Rivera, el hijo menor y en ese momento el más afectado emocionalmente, tomó la difícil pero definitiva decisión de romper todos los lazos con su madre. Su decisión no fue un acto impulsivo ni un simple arrebato de enojo. Fue el resultado de una profunda decepción y de un sentimiento de traición que lo atravesaba hasta lo más hondo. Para Kiko, la cuestión trascendía el ámbito económico o material. Se trataba de una herida emocional que afectaba su relación más íntima y fundamental, la que mantenía con su propia madre. Sentía que esa relación había sido quebrantada por mentiras y manipulaciones, y que debía enfrentar esta verdad para poder honrar la memoria y la voluntad auténtica de su padre. Actualmente, la familia Rivera Pantoja se encuentra inmersa en una de las crisis más complejas y desgarradoras de su historia reciente. Una disputa que no solo ha sacado a la luz secretos largamente guardados, sino que también ha desenterrado viejos resentimientos, heridas emocionales y cuestionamientos sobre la verdadera naturaleza de sus vínculos familiares. Lo que durante décadas se había considerado una leyenda familiar sólida, imperturbable y venerada, se ha convertido ahora en un enigma inquietante, una verdad oculta que amenaza con cambiar para siempre la historia de una de las dinastías más reconocidas y admiradas de España. Esta batalla familiar, intensa y llena de dolor, es sin duda la más dura que han vivido en generaciones. Y, aunque ya se han desvelado secretos importantes, nadie puede predecir hasta dónde llegarán las revelaciones que aún permanecen ocultas en las sombras, esperando salir a la luz para alterar definitivamente el legado y la memoria de una familia que siempre estuvo en el centro de la atención pública. La guerra interna ha comenzado, y solo el tiempo dirá qué consecuencias tendrá para cada uno de sus miembros y para la imagen pública de una dinastía que parecía eterna. La emblemática finca de Cantora, que durante décadas simbolizó la unidad y las tradiciones familiares de los Rivera, se ha transformado en el epicentro de una disputa que pone en jaque no solo los bienes materiales, sino también la esencia misma de la memoria y el legado que este clan ha querido preservar. Lo que en otro tiempo fue un lugar sagrado, lleno de recuerdos compartidos y momentos de armonía, ahora es percibido como un fuerte inexpugnable que custodia objetos y secretos que han generado un profundo enfrentamiento entre los hermanos. Francisco, Cayetano y Kiko Rivera se han lanzado a la arena pública para exigir la devolución de los objetos personales de su padre, Paquirri, reclamando que esas pertenencias no son simples posesiones sino auténticos testimonios de la historia y el cariño que los unió. Sostienen que, conforme a un testamento alternativo que ha salido a la luz,
Esos bienes deberían haber sido repartidos equitativamente entre ellos. Pero Isabel Pantoja ha mantenido una firme negativa a devolverlos, argumentando que todo lo que alberga Cantora es propiedad familiar en su conjunto, sin distinguir derechos individuales ni respetar las últimas voluntades del torero. Esta postura ha despertado en los hermanos una sensación de injusticia y traición, al considerar que Isabel ha utilizado esta posición para ejercer un control absoluto sobre el patrimonio y, en paralelo, proteger una imagen pública que ha construido durante más de 30 años. No es solo una cuestión de bienes materiales. Detrás de esta batalla se esconde una lucha por la preservación de la memoria de Paquirri, por mantener vivo su honor y su verdadero legado. Kiko Rivera ha ido más allá del simple reclamo y ha decidido romper el silencio que lo mantenía al margen, revelando que su vínculo con su madre se ha fracturado profundamente por esta situación, al punto de cortarlo por completo, como un acto de justicia personal y reivindicación. Para él, la contienda va más allá de lo tangible. Es un enfrentamiento con la manipulación y el ocultamiento de la verdad que cree que su padre quiso dejar clara para sus hijos. Mientras la disputa se intensifica, la Audiencia Nacional observa con creciente atención este caso que combina aspectos legales, familiares y mediáticos, con un nivel de complejidad que desafía la resolución inmediata. Kiko ha anunciado que está dispuesto a llevar el caso hasta las últimas consecuencias, con pruebas y documentos que ha recopilado cuidadosamente, aumentando la presión sobre Isabel y la expectativa pública sobre el desenlace. El escenario digital y social tampoco permanece ajeno a la controversia. Las redes sociales hierven con debates fervientes, divididas entre quienes defienden a Isabel como una madre protectora que ha actuado en beneficio de la familia y quienes la acusan de manipular el patrimonio y falsear la voluntad de Paquirri en su propio interés. Este debate mantiene vivo el caso en la esfera pública, convirtiéndolo en un fenómeno de interés nacional que se alimenta con cada nueva revelación. Uno de los elementos más impactantes que ha salido a la luz es una carta escrita a mano por Paquirri, apenas días antes de su trágico fallecimiento. En esa misiva, el torero no solo expresa un amor profundo hacia sus hijos, sino que también manifiesta un temor palpable a que su legado sea tergiversado o utilizado en su contra. Esta carta se ha convertido en una pieza fundamental del rompecabezas, un documento que podría cambiar la dirección de la disputa y que pone en cuestión quienes han intentado ocultar la voluntad real de Paquirri y por qué. La caligrafía pausada, las palabras cargadas de emoción y la intención manifiesta de proteger a sus hijos ante lo inevitable, revelan a un hombre consciente del impacto que su ausencia tendría y del riesgo que corría su herencia familiar. Francisco y Cayetano, al igual que Kiko, han decidido tomar una posición firme, alejándose del silencio que durante años mantuvieron. Han recurrido a expertos legales, han recopilado testimonios y documentos, y están considerando seriamente emprender acciones legales para reclamar lo que consideran un derecho inalienable. La restitución de esos objetos que para ellos representan mucho más que recuerdos, son la salvaguarda de la memoria y del honor de su padre. Este conflicto, lejos de limitarse a una disputa por posesiones, refleja una batalla por la verdad, por la autenticidad y por la dignidad de un legado familiar que se ha visto envuelto en años de secretos, manipulaciones y desencuentros. La finca de Cantora, que alguna vez fue el símbolo de un linaje unido, ahora refleja la fractura profunda que atraviesa la familia Rivera, convirtiéndose en un escenario donde se enfrentan la historia, los recuerdos y los intereses personales. El impacto de esta controversia trasciende los protagonistas directos y alcanza a las generaciones más jóvenes, hijos y nietos que apenas conocen el verdadero significado de su apellido y que ahora deben enfrentarse a una narrativa fragmentada y marcada por conflictos públicos, acusaciones y divisiones. La identidad familiar se ve afectada, y con ella, los lazos que alguna vez parecieron invulnerables. Lo que comenzó como un drama íntimo, un problema familiar cerrado, se ha convertido en un reflejo de la sociedad, un espejo que muestra cómo los secretos, las traiciones y el dolor pueden convertirse en espectáculo público y dividir a la opinión popular en posturas enfrentadas. A medida que nuevas pruebas emergen y diferentes versiones se enfrentan, la historia de Paquirri, Isabel Pantoja y sus hijos se ha transformado en una saga mediática que desafía la percepción pública y obliga a replantear conceptos sobre la gestión de la memoria, el honor y los legados personales. Más que un simple pleito familiar, esta historia es una lucha por el derecho a recordar con honestidad y sin manipulaciones, por restaurar la identidad y cuestionar las consecuencias devastadoras que pueden surgir cuando la verdad se oculta o se distorsiona. Las heridas abiertas por esta disputa familiar son mucho más que simples cicatrices superficiales. Son fracturas profundas que atraviesan el alma misma de quienes la viven y la heredan, una grieta que refleja no solo un conflicto puntual, sino una realidad mucho más compleja y dolorosa que se ha ido gestando silenciosamente con el paso del tiempo. Estas heridas evidencian una verdad ineludible y muchas veces ignorada.
cuando las voluntades reales de aquellos que parten de este mundo no son escuchadas, respetadas ni reflejadas fielmente, y cuando los deseos que dejaron expresados son tergiversados o manipulados para favorecer a intereses personales o ajenos, el tiempo, que debería actuar como el bálsamo sanador que alivia el sufrimiento y fortalece las relaciones, termina por agravar el daño. El paso de los años no difumina la herida ni borra las marcas, sino que las intensifica, al añadir sobre ellas la frustración, el resentimiento y el vacío que deja la falta de justicia. En este proceso doloroso, las generaciones futuras se ven abocadas a una labor titánica y casi heroica. La reconstrucción de una identidad rota, fragmentada por el peso de los secretos y las traiciones, y la sanación de cicatrices emocionales que han persistido durante décadas, marcando de forma indeleble sus vidas y la manera en que se relacionan entre sí y con su propia historia. En el epicentro de este terremoto emocional se encuentra Kiko Rivera, quien, lejos de sucumbir ante el dolor y la confusión que esta disputa ha generado, ha decidido convertir su búsqueda personal en una forma de lucha y reivindicación. Su camino no es simplemente una batalla legal o una disputa por posesiones materiales, sino una reivindicación mucho más profunda. La necesidad de restaurar la dignidad, el honor y el respeto hacia la memoria de su padre, un hombre cuya figura ha sido objeto de interpretaciones, silencios y manipulaciones que han distorsionado la verdad. Kiko se erige así como un símbolo de la resistencia frente al olvido y la injusticia, un faro que busca iluminar una verdad que ha permanecido oculta en la penumbra durante demasiado tiempo. Por otro lado, sus hermanos, Francisco y Cayetano, lejos de permanecer al margen, han encontrado en esta situación una causa común que trasciende cualquier interés personal. Unifican fuerzas con el objetivo de recuperar no solo bienes materiales, sino de reconstruir los lazos familiares que han sido quebrados por años de conflictos no resueltos, silencios prolongados y manipulaciones veladas. En su unión, buscan devolver al nombre de su padre la dignidad que merece, un gesto que va mucho más allá de lo tangible, para reparar el tejido invisible que une a una familia y que ha sido desgarrado por décadas de dolor contenido. Esta historia familiar, con toda su complejidad, sus emociones encontradas y sus conflictos profundos, ha dejado de ser un asunto exclusivamente privado para convertirse en una lección poderosa y necesaria para la sociedad en general. Se transforma en un espejo que nos invita a observar con honestidad los riesgos y las consecuencias devastadoras que surgen cuando en el seno de una familia se oculta la verdad, cuando se prefieren los secretos a la transparencia y cuando se manipulan las voluntades en lugar de respetarlas. Es una invitación a la reflexión sobre cómo gestionamos la memoria y el honor dentro de nuestros propios círculos íntimos, y sobre la importancia crucial que estas dimensiones tienen para la construcción de nuestra identidad personal y colectiva. La historia de Paquirri y su descendencia no solo nos habla de un caso particular. Se erige como un recordatorio contundente de que, más allá de las apariencias, de las narrativas públicas y de las imágenes superficiales que a menudo nos presentan los medios o las redes sociales, la verdad es el cimiento fundamental sobre el cual se sostienen nuestras relaciones y el legado que dejamos para quienes vienen después. Sin esa verdad, cualquier vínculo puede resquebrajarse, cualquier legado puede perder su sentido y cualquier memoria puede ser distorsionada o manipulada, dejando a su paso una estela de dolor y confusión. El valor de esta historia no reside únicamente en el drama familiar que expone, sino en la enseñanza profunda que encierra sobre la naturaleza del legado y la herencia que un padre puede dejar a sus hijos. Porque, en última instancia, el legado más valioso y trascendente no se encuentra en los objetos materiales ni en las propiedades que se puedan heredar, por muy valiosas o significativas que sean. El verdadero legado se halla en la claridad de los actos del padre, en la transparencia con la que expresa sus deseos y en la honestidad con la que vive su vida y se relaciona con su familia. Cuando esa voluntad legítima se ve traicionada o silenciada, las heridas no solo permanecen abiertas, sino que se agrandan, haciendo que las futuras generaciones se enfrenten a la ardua y dolorosa tarea de recomponer una historia rota, fragmentada en piezas desordenadas que deben ser ordenadas con paciencia, valentía y amor. Se ven obligadas a sanar las secuelas de años de desconfianza, secretos guardados en el silencio y medias verdades que han distorsionado su realidad, afectando no solo su relación con el pasado, sino también su presente y su futuro. La saga de Paquirri y su familia, con todas sus complejidades, contradicciones y emociones intensas, se convierte así en un testimonio vivo y conmovedor de la importancia fundamental de la honestidad y la valentía para enfrentar las verdades, aunque éstas sean duras o dolorosas. Esta historia nos recuerda que solo a través de la transparencia, el respeto mutuo y la justicia puede preservarse lo que realmente importa: la identidad genuina de cada individuo, el amor que une a quienes comparten un lazo familiar y la justicia que reclama el reconocimiento y el respeto hacia el legado humano, intangible pero esencial, que dejamos a quienes nos suceden. En definitiva,
Esta historia trasciende el ámbito familiar para convertirse en un llamado universal a la reflexión sobre cómo construimos nuestras relaciones, cómo honramos a quienes nos preceden y cómo nos responsabilizamos de dejar un mundo más justo y verdadero para las generaciones futuras.